Ya nos Ahora saludamos. vemos. Muy cierto, claro. El libro de Levítico, vieron que el libro que, bueno, a Raúl le gusta mucho, pero la verdad que se lee muy poco en la iglesia. Es un libro que no leemos en la iglesia, y son esos libros que muy injustamente tenemos olvidados, en particular porque la regla de Dios, lo que Jesús nos enseña, que es la de ama a tu prójimo como a ti mismo, él la coloca como el principal de los mandamientos, bueno, junto con el otro, la amar a Dios, está sacado del libro de Levítico, ¿cierto? O sea, nosotros prácticamente tendríamos que decir que la fe cristiana está fundada sobre un precepto, para decirlo de algún modo, un precepto, una norma ética que pone Jesús, que está tomada del libro de Levítico. Entonces tendríamos que ser más respetuosos con ese libro y leerlo, estudiarlo de vez en cuando. Yo entiendo también las dificultades para el Levítico. Son dificultades obvias, ¿no es cierto? Es denso, es aburrido, digamos, en algún sentido. Pero bueno, es un libro como digo yo, está en la palabra de Dios, entonces algo hay que aprender de él, ¿no? Y más de una cosa. En primer lugar, un poco señalar que está en el centro del Pentateuco. Ustedes vieron que el Pentateuco son 5 libros, en el centro está el libro Levítico. En estructuras literarias israelitas, en la literatura de la Biblia, las cuestiones que están en los centros siempre son más importantes. Ellos tienen lo que se llama el quiasmo, ¿no? En literatura, que es tener A, B, C, después B, A. Entonces, las alas se repiten a veces temáticamente o en algún tipo de estructura, se repiten, y el centro es lo que se quiere destacar. En este caso, el libro Levítico. Fíjense que Levítico es el único libro que está total y exclusivamente compuesto de leyes. Es el único. Hay leyes en el Éxodo, pero hay narrativa. Hay leyes en Números, pero hay narrativa. Hay leyes en Deuteronomio, pero hay narrativa. Pero el único libro que tiene de punta a punta leyes es Levítico, ¿no? De ahí viene que le pusieron ese nombre. Viene equivocado el nombre, ¿no es cierto? Porque el nombre en hebreo es Vaikra. Y Vaikra es la primera palabra con la que empieza el libro. Y Vaikra significa y dijo, y proclamó, más que decir, proclamó, ¿no? Y proclamó, es decir, el libro presenta que esto que viene en este libro es lo que dijo. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Dios, ¿no? O sea, el nombre del libro es proclamación, proclamar, ¿no? Entonces va a proclamar las leyes. Cuando después se traduce al griego, la Biblia, ya en tiempos todavía del judaísmo, 150 aproximadamente, bueno, lo leen y dicen, estos son leyes, son cosas que le interesan a los levitas y a los sacerdotes, y le pusieron Levítico. No habla de los levitas en ninguna parte del libro. Creo que los menciona una vez de forma marginal. No tiene nada que ver con los levitas del libro, pero a los ojos, a la lectura que hicieron judaísmo del siglo III a.C., este era el libro de los sacerdotes, por excelencia. Y luego le pusieron Levítico. O sea, el nombre realmente no, el nombre que nosotros le damos, que es el nombre griego, no coincide con el contenido del libro, ¿no? El libro se llama Proclamación. Entonces vamos a proclamar las leyes de Dios, aunque no son las únicas, pero son las leyes de Dios. Entonces hay un valor en el nombre original hebreo que se pierde al ponerle Levítico, ¿no? El libro de los levitas. Nada que ver. Porque además Israel nunca entendió que las leyes para los sacerdotes eran distintas que para lo que nosotros llamamos laicos. Ellos nunca entendieron eso. Una ley para los sacerdotes o para laicos. Claro, estaban las vestimentas, ciertos ritos, pero la ley moral era la misma para el sacerdote que para la persona común, el israelita creyente común, ¿no? Nosotros decimos laicos, es una palabra relativamente moderna. O sea que algo distinto para leyes para el clero y leyes para la feligresía. No era así. Ellos entendían que esto era para todo judío creyente tenía que atenerse a tal ley. Bueno, de todos modos, aparecen cosas como la vestimenta de los sacerdotes o formas de los ritos, ¿no? Eh, pero, pero bueno, es un libro así, que es un libro que tenemos que por lo menos prestarle atención. Tiene algunos capítulos que son realmente maravillosos, ¿no? Donde hay algunas cositas que vamos a comentar. Antes de seguir con eso, vieron ustedes el pequeño texto de Paul Tillich, vi que varios comentaron, como se dice, en el
en el muro de los grafitis. Un gran teólogo. Cualquier cosa que puedan leer de él, que aparezcan por ahí. Hay mucho traducido al castellano de su obra, en libritos pequeños. La Aurora en su momento publicó varios libritos pequeños. Todo es muy valioso. Es un gran fue un gran teólogo, en su generación, uno de los importantes. Produjo una obra muy grande. Como yo les cuento ahí, tuvo que huir de Alemania. Se fue antes de que comenzara la guerra, pero cuando ya la cosa estaba muy complicada, y se fue a los Estados Unidos y fue profesor allí. Profesor y pastor bueno, y teólogo en los Estados Unidos. Escribió una teología sistemática importante, pero después tiene libros de historia, por ejemplo, historia de la iglesia, ¿no? Hay un pensamiento, en castellano se llama Pensamiento y Teología de la Iglesia, algo así. 2 tomos muy importantes, un pantallazo desde el nacimiento de la iglesia hasta hoy. Y Raúl, ¿lo tenés por ahí, Raúl? Pensamiento cristiano y cultura Ahí en está, eso, Occidente. Pensamiento cristiano y cultura. Son 2 tomitos, lomo amarillo, yo lo voy a tener por ahí también. Bueno, es una obra realmente monumental, ¿eh? Tillich realmente son los autores que es bueno conocer. Yo por eso les puse ahí un párrafo para que ustedes vean el valor de este hombre, ¿no? Nos hizo pensar a todos y nos sigue haciendo pensar todavía hoy cuando podemos acceder a alguna de sus obras, ¿no? Así que bueno, vamos por ahí. Y después entonces sí comentar algunas cosas sobre el libro de Levítico. A ver, Raúl, ¿querés decir algo? ¿Quién? ¿Alejandro? No, saludábamos, Ah, que se están llegó saludando. Alejandro. Hace Buenas bien noches. saludarse. Sí. Bueno, vamos entremos por alguna parte. Siempre nos impactan las dietas, ¿cierto? Porque las dietas que aparecen allí, que se puede comer, que no se puede comer, hasta hoy, el judaísmo practicante, el judaísmo religioso de hoy, están vigentes y las siguen aplicando, ¿no? Ahí María Luz nos contaba un poquito de cómo algunas de esas cosas tenían que ver con la salud, ¿cierto? Sí, para mí está basado en eso, en los conocimientos que tenían, porque, no sé, es interesante si ya sabían que esos animales podían, por ejemplo, el cerdo, la carne. La carne cocida en general no pasa nada, pero la carne que no esté bien cocida del cerdo, como los fiambres de cerdo no cocidos, pueden transmitir un parásito que es y provocar la triquinosis en la persona. Y así otros, ¿no? En general todas las carnes mal cocidas. Y a su vez, la carne de las aves carroñeras, o sea, que se alimentan de otros, también pueden transmitir parásitos de los otros. O sea, Claro. y después el tema de la conservación de los alimentos, que todos los mariscos, por ejemplo, ¿cómo los conservarían? No había manera. Claro. Hoy en día se pueden conservar en hielo, y eso sí que provoca una infección intestinal importante, mariscos en mal Claro. estado. No sé, creo que todo tiene su fundamentación. Sí, bueno, sí, está muy bueno. Digamos, Y, y sí, los animales es que no tienen pezuña, eso es medio raro, pero si se ponían a cazar animales salvajes, felinos o animales para comer, era peligroso también. Por claro, alguna razón habría. claro. Sí, alguna razón podemos no saberla nosotros hoy, no imaginarnos cuál es la razón, pero alguna razón habría, ¿cierto? Quizá no razón en el sentido como hoy entendemos que podemos explicarlo, ¿no? O sea, comer mariscos en mal estado nos hacía mal. No sé por qué me hace mal, pero me hace mal. Entonces, ellos decían, esto es impuro, ¿no? Y quizás no podían explicar, qué sé yo, bacterias o cosas por el estilo. Seguramente no lo entendían así, pero percibían que no hacía bien. Y entonces, de ahí ese debe ser el origen de las dietas, ¿no? Que establecen que ciertas cosas son aptas para comer y otras cosas no son aptas para comer. En el judaísmo eso sobrevive hasta hoy. O sea, un judío que cumple con sus normas no come mariscos, no come peces sin escamas, que tampoco se sabe bien por qué, pero bueno, no come peces sin escamas. Obviamente no comen cerdo y algunos otros animales que no están
que no están permitidos, digamos, ¿no? Todo el corte kosher también, que la manera de desangrarlo es algo muy, muy interesante. Nosotros empezamos hace muchos años, en la época de Alfonsín, se empezó a exportar carne kosher a Israel, y aparte, yo en ese momento era muy joven, estaba en la Dirección de Asia y Oceanía, y vinieron también musulmanes que tienen una legislación parecida, tienes un corte parecido, y también los acompañamos a ver, y venían con su imán, ¿no es cierto? Pero ellos tienen unos rabinos específicos que están para eso. Sí. Porque aparte kosher es todo, o Sí. sea, hasta la harina, ¿no? O sea, Sí, claro. es impresionante. Acá también en mi ciudad hay un frigorífico y van ellos a controlar cómo se mata esos animales, ¿Sí? para comprarle la carne, porque creo que tiene que perder la sangre. Sí, Perder pero la lo sangre tienen que primero. cortar. Lo cortan sin que, digamos, sin que el animal sufra mucho. Es una ceremonia Sí, que hacen. de todos modos, les quiero comentar que algunas de esas normas que hoy aplican no están en la Biblia, sino que son del Talmud. Saben que el judaísmo a la Biblia después le suma el Talmud, y algunas normas, por ejemplo, no mezclar lácteos con carne, eso no está en el Antiguo Testamento, pero bien, sí está en el Talmud. Entonces, hay algunas de esas normas que vienen del Talmud, pero en realidad muchas veces son prolongación de lo que ya está en el libro de Levítico. Es ¿no? por la sangre, tal vez. ¿no? El tema de la sangre, por ejemplo. Claro. ¿no? El de Es sangrar. impresionante. Sí. Hay un comentario que hace el escritor, que dice que cuando hablan del tema de la impureza de la sangre de las mujeres, ¿no es cierto? Y lo usaban también para poder regular el tema de las relaciones sexuales. Me dio mucha gracia eso. Bueno, son estrategias, ¿no? Claro, muy divertido. Son estrategias, me duele la cabeza. Pero está bien, cada uno se arregla como puede. Yo pienso que ellos tenían también cierta concepción, ¿no? La sangre transmite impureza. Entonces, bueno, la sangre común, la de lastimarse o, ¿no?, derramar sangre, y observaban también la menstruación, de ahí sangre transmite impureza también. O sea, ¿Y por qué es eso, Pablo? Es que no hay una explicación, ¿no hay una explicación? digamos, no, racional no hay. Simplemente es así. Ellos consideraban, a ver, en principio el derramamiento de sangre así, el cortarse, ¿no? Cortarse, que chorree sangre de la mano, del brazo, ya es algo que hay una reacción visceral en todas las culturas. Es como esas cosas que están en todas las culturas. Así como en todas las culturas está el tema del incesto, hay un rechazo al incesto, y dice, pero culturas que no tienen nada que ver, ¿no? Sí, lo tienen. Bueno, en todas las culturas hay una, digamos, una especie de reacción contra la sangre que se derrama, sea que me corto la mano o matar a otra persona, ¿cierto? Entonces eso ya es como algo antropológico, ¿no? Sentimos como que la sangre se derrama. Ellos consideraban que en la sangre estaba la vida, después hay una reflexión, ¿no? Y entonces perciben que la sangre que se derrama transmite impureza. Pero es por eso también, por una especie de concepción de que ahí está la vida y de que eso no tiene que ser así. Dios no quiere que la sangre se derrame. Pero nunca hay una explicación, obviamente, al estilo científica como hoy tenemos, ¿no? Sí, Raúl dice que también nos espantamos por la sangre. Claro, por supuesto. Sí, ¿a quién le gusta ver sangre? A nadie. Cuando van a sacar sangre del brazo, miro por otro lado, no me gusta. Supongo que la enfermera ya está recontra acostumbrada, pero yo miro por otro lado, no me gusta. Yo decía por el SIDA también, ¿no? Las Bueno, instituciones se tienen todo un cuidado cuando Claro. parece sangre, protocolos. Pero digo, entonces, de ahí se traslada y se le da una dimensión más, digamos, más cósmica. Así, bueno, entonces toda sangre derramada, la menstruación es sangre derramada. Entonces se establecen ciertos vínculos que, bueno, que tienen que ver con la época también, ¿no? Y con el conocimiento que ellos tenían de la realidad. Hasta ahí llegaba. O sea, también una eczema que supurara, esa que nos puede salir a cualquiera en un rincón del cuerpo,
para ellos era impureza también. Dice, toda secreción del cuerpo no natural, por no natural, digamos, de un cuerpo sano, que el cuerpo sano no segrega, para ellos era una impureza. La lepra era una impureza, veían una especie de que el cuerpo tenía una mancha y una lepra o lo que fuera, porque hoy sabemos que no era lepra, pero no importa, lo que fuera, para ellos era una cosa antinatural. Entonces, ¿no? Y de ahí también lo que creo que Raúl menciona, de la mezcla, ¿vieron? ¿No? Ellos no les gustaban las mezclas, ahí está en Levítico 19:19, que dice, no mezclarás lana o hilado de un hilado con otro hilado, o sea, hacer un tejido con, digamos, hilados diferentes, y no sembrar dos semillas distintas. Bueno, uno dice, ¿y por qué? Y no sé, yo no sé por qué, pero evidentemente había algún tipo de... Ellos percibían que algo no funcionaba cuando mezclaban cosas de distinta especie, ¿no? Digamos, sí, a ver. Uno piensa ahora en el intercambio de genes que se hace entre una planta y otra. Sí, claro. Y bueno, eso sí que se ha hecho muchísimo, ¿no? No, La claro, sí, mezcla y- sí. Experimentación bueno, hoy es genética, antes era mezclar las especies para ir mejorando la siembra y sin llegar a la genética. Hoy trabajamos cosas que nos dan miedo por momentos, ¿no? Hasta Todo la lo que se hace. alimentación hoy en día. Sí, Comemos claro, cosas que claro. son tan producidas que no sabes ni qué tienen. Hoy no sabemos lo que comemos, pero bueno, digo, hoy ya estamos en un exceso, pero durante siglos la humanidad fue mezclando y como diríamos, mejorando por ejemplo las especies para que produjeran más, para que sean más sanas, para que sean más fuertes, para que tengan más carne el pollo, qué sé yo. Bueno, esas cosas a ellos no les gustaban, ¿no? Y entonces hay ese rechazo a la mezcla de lo distinto, ¿no? Yo le puse ahí, perdón, que en el Sí, Corán también dice algo similar sobre la menstruación, sí, sí, requiere la purificación, en varias religiones y en varias culturas. sí, sí, sí. Repetía esto. Sí, la menstruación es siempre vista como algo problemático para las culturas y las religiones de distinto, el Islam también. Ustedes saben que hoy en día, por ejemplo, un judío ortodoxo, ¿no? Los más estrictos, normalmente no tocan a una mujer, se le va a dar la mano, ¿cómo le va? No toca. Entonces yo me ha pasado, entonces mi mujer, ¿le va a saludar? No, a mí me saluda a mí, pero no saluda a mi mujer. No, señora, no, discúlpeme. Bueno, ¿y cuál es el problema? Y él nos explica, no, discúlpeme, lo que pasa es que no nos lo dijo con estas palabras, pero el problema después me lo explicó otro judío amigo. Dice, no, si ella está menstruando, y él no lo sabe, por supuesto, al tocarla se está adquiriendo impureza, él. Entonces directamente no tocan a una mujer, no le dan la mano, no le dan un beso, ni beso ni hablar, no le dan la mano. Pero es por la presunción de que puede estar menstruando. Entonces, si está menstruando, está impura y lo hace impuro a él, etc. ¿no? Fíjense hasta dónde llega. Pero bueno, son cosas muy antiguas, vienen de... Por algo también no todo el mundo hace eso, ¿no? No todos los judíos también tienen ese tipo de conducta, o sea, que da en grupos pequeños. Pero bueno, pero vamos a esto, que creo que me interesa la parte teológica, la parte positiva. A todas las impurezas que están descritas allí, sean por cuestiones de flujo, sea por cuestiones de lo que comí, sea por cuestiones de que toqué un cadáver, lo que fuera, el texto le da la herramienta para purificar. O sea, no hay impureza que quede, que marque al ser humano de una manera que lo condene definitivamente. ¿Cierto? Siempre está cómo te purificarás. Si te pasa esto, harás tal cosa. Si te pasa esto otro, harás tal cosa. Eso es muy importante teológicamente, porque nos dice que la intención de Dios con esto, más allá de que a nosotros hoy no nos importe comernos marisco y nada por el estilo, pero la intención está en que si hay cosas que te hacen impuro, Dios te da el camino para superar la impureza, ¿no? Y entonces es una lección importante desde el punto de vista teológico. O sea, hasta se puede predicar sobre, vamos a agarrar el libro de Levítico, hoy vamos a predicar sobre Levítico. La gente dice, está loco, ¿qué le pasa? No, vamos a hablar sobre qué cosas nos hacen impuros. Nosotros hoy, yo creo que lo puse en un audio, y no sé, creo que ese largo de Raúl y con Daniel, creo que conversabas, no sé, con alguien más, con alguien entraste en diálogo, ¿no? Con Daniel.
que hoy podríamos adaptar y preguntarnos qué nos hace impuro hoy. A mí no me hace impuro comer mariscos, no me siento impuro, pero por ahí me debería sentir impuro si trato mal al hermano o a la hermana en la iglesia. ¿No? No usamos ese lenguaje, no decimos, esto me trajo impureza, ¿qué? Porque me fui, me enojé con mi hermano, lo maltraté a mi hermana en la iglesia, o en la iglesia o en la familia, digamos. Donde cuando no hago algo que debo hacer, no decimos está impuro, pero en el lenguaje bíblico y de Levítico, eso sería impureza, ¿cierto? O sea, hacer acciones lejos de Dios. Entonces nosotros no usamos ese lenguaje, pero si lo tratamos de contextualizar, lo que ellos llaman impuro es lo que nos alejaba de Dios. Entonces, ¿qué nos aleja de Dios hoy? Entonces ahí sí te cobra sentido el libro de Levítico. Porque así como yo me puedo alejar de Dios, el libro de Levítico me dice, pero Dios te da el camino para volver a Dios. O sea, podés caer en la impureza, Dios te da el camino para volver a dejar de ser impuro. Por supuesto, la palabra puro tampoco nos gusta, porque puro es pureza ritual, no es que soy puro yo y soy puro, soy una especie de santo caminando, sino que puro significa estar en condiciones de estar frente a Dios, ir al templo, participar de la vida religiosa, ¿no? Eso es pureza. Por eso es un lenguaje que hemos abandonado, y quizás esté bien que lo abandonemos, pero es importante entender desde la teología qué es lo que está detrás de esto, ¿no? Aquello que me aleja de Dios y el camino que Dios me da para volver a acercarme a Él. Entonces ahí sí uno puede hasta predicar sobre esto desde un domingo desde el púlpito, ¿no? Sí, A Raúl. mí me apasionó pensar eso, ¿no? Que Dios no precisaba una liturgia. Simplemente me parece que era la que precisaba el pueblo. Y entonces, Sí, como que le permitió, le armó esa estructura para lo que ellos necesitaban. Y así lo puedo pensar, ¿no? Dios está abierto en este tiempo intercultural, también deberíamos estar abiertos a otras liturgias, ¿no? sí, sí. No, Para eso me parece también otra punta que me encanta el Levítico, tiene no, el muchas Levítico tiene aristas. cosas muy lindas, digamos, cuando, por ejemplo, describe la vestimenta. Yo a veces digo, de los sacerdotes, uno dice, bueno, qué cosa tan aburrida. Bueno, sí, obviamente puede ser aburrida, pero por ejemplo, dice que la capa tenía que tener cascabeles, ¿no? Y también el sombrero, cascabeles. Vos decís, ¿para qué esos cascabeles son de adorno? No son de adorno. Son porque cuando él está manipulando en el rito las cosas sagradas, lo que son las cosas sagradas, el pan, la copa, las cosas sagradas, tiene que sonar, y se mueve, tiene que sonar los cascabeles para advertirle a alguno que esté por ahí que él está ahí haciendo eso. Perdón, Pablo, quienes mantienen bastante de eso son los ortodoxos en Sí. sus vestimentas y en su liturgia. Sí. Tienen muchas cuestiones que se asemejan a lo que eran los primeros siglos del cristianismo, que han tomado bastante de eso. Sí. La vestimenta de los patriarcas o los obispos ortodoxos tiene cascabeles, tiene una mitra, tiene una forma Sí, sí. bastante... Y en su liturgia también. Sí. Sí, los cascabeles estaban puestos para que yo por error no me doy cuenta y puedo golpearlo al sacerdote y que se le caigan los objetos sagrados. Entonces tenía que los cascabeles para que bueno, todo el mundo supiera que estaba haciendo algo importante. Entonces los cascabeles no son un adorno. También adornan, como todo en la iglesia, también adornan, pero tiene una función muy específica, que es la de advertirle a los demás que él está haciendo eso ahí y no sea que por error alguien lo golpee o le haga caer las cosas de la mano. Por ejemplo, se describe todo el traje, pero no se describen los zapatos. Vieron que se describe absolutamente todo el traje. Hasta los calzoncillos se dice, ¿no? Mete calzoncillos. Claro, sí. Bueno, los calzoncillos lo voy a contar por qué. Pero no se describen zapatos. ¿Por qué? Porque no usaban zapatos. El sacerdote siempre estaba en el templo descalzo. Es una tradición que hoy mantiene el Islam. El Islam la heredó. Y en las mezquitas y en los lugares, bueno, y las iglesias ortodoxas que Alberto nos señalaba recién, el sacerdote que oficia, el padre, el cura que oficia arriba de la iglesia, en el altar, está descalzo. Ellos dejan sus zapatos ahí al costado. Para subir al altar de la iglesia ortodoxa, se sube descalzo. Entonces, bueno, es una tradición que ellos han retenido. Y entonces todo tan detallado que todos los zapatos no se mencionan. ¿Por qué? Porque está descalzo. Lo de las calzoncillas hay que decirlo también. Ellos, se describe todo los calzoncillos. Por dos razones los calzoncillos. Hay dos razones. De lino.
De lino, exactamente. Pero por dos razones tienen que usar calzoncillos los sacerdotes. La primera es porque el altar de los sacrificios era una escalera larga que subía. Ustedes se acuerdan de la descripción que está el altar. La escalera tiene que subir de varios metros de altura. Entonces, si no tiene calzoncillo de abajo, se podía ver algo. Entonces, hay que evitar que se vea nada. Que la gente, el pueblo está abajo y él tiene que subir los escalones y llegar hasta el altar donde se hace el holocausto. Ese altar de los holocaustos estaba fuera del templo, o sea, en el patio, en el atrio. Entonces, al aire libre. Entonces, el tipo tiene que tener cubiertas las partes para que no se le vean. Pero también por otra razón, porque puede tener una pérdida seminal. Y si él tiene una pérdida de semen, en algún momento del día, que es incontrolable, sin calzoncillos o puede caer en el altar o dentro del templo, y eso transmitiría impureza al templo y al altar, a todo. Entonces tiene que tener calzoncillos de lino para que, en caso de, contenga lo que pueda salir de allí, ¿no? Ustedes ven, tiene sus cositas también, ¿no? Nada es casualidad en esas descripciones. Todo tiene algún tipo de Pregunta, razón. Pablo, ¿Oh? una pregunta te quiero hacer. ¿Viste Dale. que hace una descripción de que hay situaciones donde se da cierta impureza y el sacerdote moría? ¿Cómo se puede explicar eso? En la Y bueno, presencia de Dios, ¿no? sí, hay un caso en que los hijos de Aarón, ¿no?, mueren porque hacen una especie de sacrificio impuro. Sí, esas son las cosas de la época, ¿no es cierto?, en donde había ciertas faltas que se suponía que no se perdonaban. Sí, Eh, porque Perdón, ahí yo habla tengo de, sí, A ver. la pena por violencia, por lesiones personales, podía Sí. ser la muerte, o era eso ojo por ojo, diente por diente, y la pena por la afrenta contra los padres podía Sí, ser la también, sí, sí, sí. ¿Decías, Alberto? No, que justo me acordé que tengo un libro que leí hace un tiempo y que lo imprimí, que se consigue online, yo lo tengo, si no se los paso, que se llama El Templo, Sí, su ministerio y servicios en tiempo de Jesucristo, de Alfred Edersheim, y describe todo, cómo eran desde la estructura, cómo eran las ceremonias, los instrumentos, o sea, toda la vida diaria, digamos, en el templo. claro, claro. Sí, sí. Había ciertas cosas. Yo quería contar, ya que mencionamos esto, la pena de muerte no aparece demasiado en la Biblia, aparece en algunos casos, pero casi no se aplicó. Interesante eso, ¿no? A la hechicera no dejarás con vida, dice. Pero no tenemos casos de que haya en la Biblia que se narre que a una mujer, por declarar la hechicera, la mataran. Hay muertes a granel en la Biblia, pero no por causas legales. Hay un libro de Josué, jueces, etcétera, ¿no? Pero por otras cosas, guerras o cosas por el estilo. Pero, por ejemplo, esto que nos decía María Luz, ¿no?, de que por deshonrar a los padres morirá. También hay uno que dice que al hijo rebelde, que uno lo llama la atención, que el tipo no se encamina, morirá, ¿no? Pero en la práctica no tenemos ejemplos de que se haya aplicado. O sea, en principio hay pocos casos en los cuales se aplica la pena de muerte, digamos, se condena a muerte a la persona. Segundo, hay pocos casos. No, hay pocos casos y no hay pruebas de que se aplicara. O sea, pareciera como que es una especie de norma que está allí, pero que no se aplica. Bueno, de todos modos hay casos, ¿no? Hay casos de... Esta pregunta que nos hace Leonardo, yo creo que hay que entender que en la época había ciertos pecados que se entendía que no podían perdonarse. Una concepción teológica que no es central al Antiguo Testamento, aparece como en cuestiones marginales. Si no se puede decir que el Antiguo Testamento piense eso, o sea, decir, hay pecados que no son perdonados. No, en general, el concepto es que Dios es un Dios perdonador, y perdona cosas terribles, como por ejemplo hacer un becerro de oro y adorar, y los perdona. Podía matar a 3.000 tipos, pero bueno, esa es la historia. Pero finalmente el pueblo sigue siendo el pueblo de Dios, y no los abandona. O sea, no es una teología del Antiguo Testamento, pero esto que señala Leonardo existe, y en algunos casos. Y hay unos hijos de Aarón que hacen un sacrificio que no queda bien claro en hebreo qué es lo que dice, sacrificio impuro, falso, equivocado, y mueren. Pero bueno,
Pero bueno, esas son cosas que sucedían. Hay que entender también que es un libro que tiene 3000 años de antigüedad, ¿no? Viene de otra época. Y entonces había cosas que eran aceptadas en el ideario de la gente. Eh, bueno, a ver, alguna cosita más. El tema de la santidad es el corazón del libro. Ah, sí, sí, Alejandro. Si te quería hacer una pregunta, creo que no me queda claro, que lo vengo rumiando hoy todo el día, que es el tema del sacrificio animal. Está bien, yo a lo mejor lo estoy Sí. pensando con ojos del siglo XXI, pero si Dios es vida y es amor, ¿por qué los sacrificios, está bien, no lo va a hacer con seres humanos, pero ¿por qué matar un becerro, un buey, de acuerdo a la importancia de la impureza? Eso me quedó hoy, que lo estaba leyendo, me quedó medio así dando vueltas, y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué Sí. Dios necesita, no sé, en un momento creo que explica el olor de, no sé, yo lo entendí como un asado, ¿no es cierto? Pero digo, no me Sí. queda claro, o sea... Bueno, esto que vos planteás, Alejandro, es De ahí como viene el asado. el asado, claro. Es Sí, para mí, como- lo que dice el autor, yo lo traduciría como un asado, como que... Ustedes vieron que Génesis 1, el ser humano es vegetariano, ¿no? Sí, Comerá claro. de toda árbol, de toda planta, que les da para comer los vegetales. Digamos, Génesis 1:1, Génesis capítulo 1, el ser humano es vegetariano. Después del diluvio, ¿no? Dice que también pueden comer animales. Lo cual es una práctica universal, digamos, no es una cosa que inventó Israel, es práctica universal. Esta preocupación tuya es muy del siglo, digamos, 20 tardío y siglo XXI. A todos nos duele Sí, matar un animal, obviamente, ¿no? sí, sí, no, pero es que no lo entiendo, más allá de que yo, a ver, Claro, uno claro, come claro. carne, ¿no? Sí, sí. Que Dios A ver, que necesita, no sé. a ver, María Luz, ¿sí? Sí. A mí me llamó la atención también, pero porque parece que ellos no comían carne seguido, que estos eran los sacrificios y que la carne que no era quemada comía la familia del sacerdote, el sacerdote y su familia que la tenían que comer allí, etc. Y también decía que para matar un animal sí o sí tenía que ser allí, en el altar, con el sacerdote, que nadie podía matar un animal en otro lugar para comer, por ejemplo. Claro, claro. Por lo Sí, menos en esa época sí, del tabernáculo era así. sí. A ver, para tratar de ordenar algunas cosas, lo que dice María Luz es así. Normalmente, primero que los sacrificios de animales no eran tan habituales, porque nadie quería matar un cordero, ni un chivo, ni menos una vaca. Jamás mataban una vaca. Era un animal carísimo, ¿no es cierto? Pero bueno, para digamos un cordero, tampoco era muy común. ¿Por qué? Porque tenían valor y la gente no mataba un cordero, pero normalmente. Ahora, cuando lo sacrificaban por alguna razón, lo que se quemaba eran las entrañas. No eran tontos. Las entrañas que no se comían y se quemaban en el altar. El resto del animalito pasaba al horno para comérselo. Se alimentaban de eso. El sacerdote y su familia vivían en cierta medida de estas carnes de los sacrificios. O sea que los animales que se sacrificaban se comían, no se quemaban. Claro, o sea, no se desperdiciaba en No se realidad. desperdiciaba el animal, se quemaban Claro. las entrañas. Sí. Pero solo lo comía la familia del sacerdote. Sí, el grupo sacerdotal, vivían de eso. Ellos vivían de las ofrendas y de la Bueno, pero carne. a ver, en realidad el tema de lo que es comer carne, a lo largo también uno lo ve de la Edad Media en Europa, comía carne el que tenía plata. No es que eran vegetarianos, es que no podían comprarlo porque era algo muy No, costoso claro, también tener claro, animales. claro. Ahora, Este, la pregunta de Alejandro, ¿no? ¿Por qué Dios pide la muerte de un animal? Digamos, yo no tengo respuesta, pero sí, espera, Raúl, pero la realidad es que esto es así en todas las culturas de la antigüedad, o sea, los sacrificios, incluso humanos, ¿no? Pero en este caso de animales, era habitual, el ser humano nace como cazador, o sea, ya los antropólogos nos muestran el hombre, digamos, de hace 300.000 años, cazador, ¿no es cierto? Matando animales para vivir y comer. Entonces, viene de ahí, supongo. Y en nadie... África sigue siendo así.
Me Yo imagino, estuve sí. y sigue siendo así. Siguen sacrificando animales para los antepasados y Sí, sí. Bueno, nosotros lo sacrificamos para Sí, ponernos la vaca, ¿no? Sí, María. por allí se habla de no hacer sacrificios humanos Sí, al sí. dios Claro. Moloch, Sí. porque se ve que había en otros pueblos o antes se hacía sacrificios humanos. Y no será por eso que para no hacer para sacar esa costumbre pusieron esa de los animales. Bueno, sí, eso sí, y el relato del sacrificio de Isaac, que no es, porque Isaac no lo sacrifican, Claro. es un poco la certificación de eso. Dios le dice, a ver, hay que sacrificar a Isaac, y cuando lo va a hacer, le da el cordero, ¿cierto? Y entonces sacrifica el cordero. Entonces, no hay sacrificios humanos en Israel, como había en los pueblos cananeos, y entonces, de algún modo, el relato del sacrificio de Isaac tiene muchas aristas, pero una de ellas es acá se sacrifican corderos y no seres humanos. Pero de todos modos, digamos, es así. No creo que haya una respuesta a la pregunta de Alejandro. Digo porque en todas las culturas ha sido así, ¿cierto? Recién, esto de ser vegetariano y tener cierta compasión para los que quieren serlo, ¿no? Compasión por la muerte de animalitos es algo relativamente moderno. Yo no sé si No, existía pero hace... yo no lo planteo desde ese punto de No, vista. yo sé, pero Yo soy digo, absolutamente carnívoro, o sea que sí, por eso no a tengo ver, conciencia. sí, No, Raúl. sí, quizás era una necesidad del pueblo, no de Dios, digamos. Bueno, Quizás, sí, Puede sí. ser, es una buena quizás es respuesta. una cuestión que se hacía y que era costumbre, que era necesidad de ver la expiación o el sentido ese, que la sangre, un sentido así, digamos, pero no sé, porque también Jesús Es muy, murió, a no sé ver, cómo es transformarlo. muy duro. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo de chico he venido a casa de algún pariente en el campo, que yo tenía pariente en el campo, y decía, esa gallina la vamos a comer. Hoy comemos esa gallina que está caminando por ahí. Y al rato está la gallina dentro de la cacerola. Y a mí me Claro. parecía una cosa, yo era niño, ¿no? Y me parecía una cosa, no digo que me dolía mucho, pero me parecía muy rara, no me gustaba para nada eso, ¿no? Y bueno, y eso es lo que ellos hacían, que iban a agarrar esa gallina, tuca, dentro de la cacerola. Eh, y eso hace, bueno, y hoy todavía es así, yo lo viví hace 50 o 60 años. Pero bueno, es interesante tu pregunta de por qué Dios así, bueno, no sé. eh, Sería un fenómeno cultural más que bueno, cultural seguro, pero quizás, principio. sí, también como dice Raúl, ¿no? Muchas de estas cosas son ideas de la gente más que de Dios. Claro, por eso a eso iba. O sea Claro, que eran temas y que por eso a lo mejor cuando lo va a sacrificar a Isaac, le dice, no, sacrifica al cordero, a tu hijo no. O sea, qué sé yo, a lo claro, mejor ahí Dios está mostrando que dentro de esa, entre comillas, barbarie, ¿no es cierto? Bueno, mejor sacrificar un animal antes que un ser humano. sí, O no sé, por eso sí. hoy me lo planteaba cuando leía el texto. Yo creo que es así, es así. Lo que pasa es que para ellos no les resultaba extraño sacrificar un animalito. De hecho, cada tanto los criaban para comer. ¿Cómo hacemos Hoy, hoy? ¿No? Hoy lo, hoy en Puede día, ser lo mismo, hoy lo en un hacemos igual. camaruco, por ejemplo, también se hace eso. En el Chubut, en el noroeste, Sí, te ponen dos corderos y dos corderos, sí. Eh, se elige, se sueltan y se ve que al que sale como sale por algo, y uno bueno, los dos se lo saca. Hay una práctica que es sacarle el corazón latiendo, que no es ninguna magia, porque el corazón sabe, María Luz, que tiene su propio pulso, y digamos, pero parece espantoso para algunos citadinos, pero es parte de la ritualidad. Y uno se lo pone al asador y el otro se lo hirve. claro. Y esa es la parte que un paisano, Francisco Calfú, me dijo, en el 98 que estuvimos en uno, me dijo, esto es como la Eucaristía, como la Santa Cena. Me conocía, era interreligioso él, Sí, sí. Francisco. No, bueno, Y le teníamos que comer todo, y los huesos todos se quemaban, no quedaba nada, no se tiraba nada de eso. Era el claro. cullito, era la parte, era como sentirse, no sé cómo decirlo, porque No, yo yo, entiendo, pero son son ritos, o vivencias sea, fuertes. claro, son vivencias fuertes, sí, Es sí, la no, por supuesto, comunión. claro. No, no, Bueno, se entiende, y cada el cuerpo cultura de tiene sus, Cristo. claro. Sí, sí, obviamente. Nosotros en la Santa Cena comemos, se supone que somos medio antropófagos, estamos comiendo a Jesús, ¿no?
aunque sea simbólico en el protestantismo y más físico en el catolicismo, ¿no? Que supone que ahí hay una transformación real en cuerpo y sangre, somos antropófagos. Pero bueno, sí, estas cosas son más, que trascienden nuestra posibilidad de explicarlas, me parece a mí, ¿cierto? Pero son así, son constantes en la humanidad. O sea, no es un invento ni de judeocristianismo ni nada, sino que se dieron así. Ahora hay una corriente que se llama posthumanismo, teológica, yo debo tener algún libro por ahí, que habla justamente de eso, es decir, de empezar a ubicar al ser humano en el contexto de los animales. Dado que el sexto día fueron creados los animales y el ser humano, se dice que el ser humano es un animal creado junto con sus otros hermanos, tiene la imagen de Dios, es diferente, etcétera, pero no deja de ser parte de ese reino animal. Pero ¿por qué comernos a nuestros hermanos? Cuando me como una vaca, me estoy comiendo una hermana. Bueno, es interesante, ¿eh? Yo soy carnívoro, como dice Alejandro, pero respeto mucho a la gente que no lo es. Pero digo, hay toda una reflexión en ese sentido, pero es una cosa relativamente nueva. Ahí las religiones van a tener que revisar sus conceptos con el tiempo, creo yo, porque nos tendemos a ser menos crueles con los animales, ¿no? Y bueno, y en eso está. Bueno, a ver, ¿qué nos queda? Quizás como es algo tan universal, era una forma de entender, de que no sea una cosa rara Claro. para Sí, sí. entenderlo para todos los pueblos. Ujú, ujú. Un mapuche entendería, un pastor puede decir tranquilamente, Jesús Claro, es el cullito, que es claro, eso, y listo, y ya se claro. entiende. Yo quería mencionar, ya que nos quedan unos minutos, esto que yo digo por ahí en algún lugar, sobre que el libro Levítico nos ayuda a distinguir lo sagrado de lo profano. Ahora, la reflexión es que todo lo que es sagrado, objeto sagrado, tiempo sagrado, lugar sagrado, lo que fuera, antes de ser sagrado es profano, porque las cosas son profanas. O sea, decimos, estamos en la casa de Dios, lugar, vamos a llamarle sagrado. Son 4 paredes de ladrillo, que antes de ser la casa de Dios era pudo haber sido cualquier cosa esa casa, ¿cierto? El pan y el vino de la Santa Cena. Bueno, son objetos que tienen una sacralidad en el momento que los compartimos, pero antes de eso eran pan. Terminó ahí, podría haber terminado en cualquier otro lugar, ese pan y ese vino, ¿cierto? Hasta en los lugares menos sagrados y menos santos. Las cosas que hacemos son las cosas que Dios hace, son profanas en sí, y después se hacen sagradas en el momento que tiene una función particular. Eso el Levítico lo maneja sin darse cuenta, porque no lo formula como suele pasar en la Biblia, no lo formula como una definición teórica, sino en la práctica, las cosas que son profanas, cotidianas, vulgares, se transforman en sagradas, y en el libro de Levítico permanentemente está haciendo eso, ¿no? Las ropas de las telas que se usan para son telas comunes, pero devienen en telas sagradas. Los panes son panes comunes, pero devienen en panes especiales, ¿no? Las piedras del pectoral son piedras comunes, pero después devienen sagradas. Ahora, eso en la vida de fe también es importante, porque las personas son personas comunes, creadas como profanos, pero podemos devenir, ¿no es cierto?, en un camino de santidad, sin que llegar a ser santos, pero sí en un camino de decir, bueno, quiero sintonizar con Dios, quiero sintonizar con el Evangelio. Entonces, de algún modo, lo profano se hace y se acerca a Dios, ¿no? Sea como persona, o como objetos que usamos y la manipulamos en la iglesia, o como cosas que valoramos. A ver, una Biblia es papel y tinta. Como papel y tinta se puede usar para cualquier cosa, pero por alguna razón ese papel y esa tinta devino a la Biblia, que para nosotros es un texto sagrado. Pero como objeto no tiene nada de sagrado, es tan profano como cualquier otro libro de la biblioteca. Pero en el momento en que es la Biblia, en que el contenido de ese papel y esa tinta es la palabra de Dios, deviene un objeto que tiene una sacralidad, se llama Santa Biblia, ¿no? O sea, por supuesto, sabemos que la podemos descartar, y a veces cada tanto hay que hacerlo, cuando se rompen no se pueden rescatar. Pero digo, adquiere un nivel de santidad esa palabra de Dios, a partir de objetos absolutamente profanos, ¿no? Papel y la Perdón, tinta.
Pablo, en lo que decías y ahí por algo que puso Alejandro del catolicismo, me hizo acordar a los sacramentales que están en el Sí, catolicismo, sí, que es Claro, el agua, cuando la bendicen es agua bendita. claro, Bueno, a eso me refería. claro, sí, 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 claro. Y yo digo, acepto, digamos, yo entiendo el católico y lo respeto, ¿no es cierto? Para mí el agua no es bendita, pero no importa, pero yo entiendo lo que ellos están diciendo. El agua es agua común, pero el momento en que adquiere un valor sagrado, se transforma en agua especial. Y esa especialidad es agua. El agua del bautismo, nosotros bautizamos, es un agua especial, el momento en que lo hacemos. Es agua común, por supuesto, es profana, pero tiene un valor sagrado el momento en que se lo utiliza para bautizar. Ahora, eso en Levítico está permanentemente jugando con esa cuestión. Nos está mostrando cosas profanas, pero que adquieren un valor sagrado, ¿no? En los alimentos, en la salud, en el cuerpo, en la sexualidad, en las relaciones humanas. Somos profanos, pero adquirimos o podemos adquirir o darle un sentido especial a las cosas en la medida en que las utilizamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el libro de Levítico especialmente pone en evidencia esa condición de especial de algunas cosas, ¿no? Así que eso es una cosa. Y lo otro que yo señalaba también, que a veces no nos damos cuenta, es que el libro de Levítico viene después de Éxodo 32, que es la idolatría del becerro de oro. Y de algún modo es una respuesta a eso. Fíjense que está muy cerca. Éxodo 32, casi la segunda parte del libro de Éxodo, y enseguida viene el libro de Levítico, casi como decir a ese pueblo que porque no bajaba a Moisés se le ocurrió armar un ídolo de oro y ponerlo ahí arriba y adorarlo y qué sé yo, después el libro que viene a continuación es el libro de Levítico. O sea, después del becerro de oro viene la construcción recuerda, la construcción de la tienda, y inmediatamente que termina la construcción de la tienda viene el libro de Levítico. Entonces, como decir, el Levítico es respuesta también a Éxodo 32. Esto es lo que ustedes hacen, esta es la propuesta de Dios, ¿no? Un camino de santidad, un camino de pureza, un camino de tomarse en serio las cosas de Dios. Así que también hay que leerlo así también, el libro de Levítico como respuesta a la infidelidad humana, ¿no? Pero siempre sin condenar. Yo quiero enfatizar eso porque en tiempos de Jesús había toda una corriente que era muy condenatoria, ¿no? Entonces Jesús discute con los saduceos, discute con los fariseos, porque ellos hacían de estas cosas cuestiones condenatorias. Pero es una lectura equivocada, porque no se sostiene en el texto. El texto a cada pecado, llamémosle, a cada impureza, le presenta el camino de purificación. Entonces Dios siempre da una nueva oportunidad. Entonces es interesante leerlo de esa manera, ¿cierto? Así que es respuesta a Éxodo 32, pero es una respuesta esperanzadora. Es decir, Dios te da este camino para que sigas, no el de la idolatría. Y bueno, ahí tenemos también tela para cortar. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? No ven que es hermoso. Es lindo, ¿no? No, el libro de Levítico es un Es hermoso libro. apasionante. Es apasionante. O sea, ahí mencionaba María Luz, creo que ahora estoy haciendo memoria. Cuando la pobre mujer, si da a luz una nena, le toca el doble digamos, de purificación que si es un varón. Sí, Sí, ¿Viste? patriarcalismo puro eso. Yo creo que el Sí, sí, patriarcalismo en la puro. época. Es como castigarla por dar una luz a una nena, ¿no? sí, porque como no valoraban a las niñas, a las mujeres, Entonces ya mujer, te castigamos porque diste a luz a una nena. sí, No tal creo, cual. no creo que haya no creo que haya otra explicación. Pero es así, digamos. También revela lo que es. Así era la cultura de la época, ¿no? El mismo concepto, en ese caso, de que una mujer que daba a luz, después tenía un periodo de purificación, también es una forma de preservar a la mujer, ¿no? Porque la mujer que después de un parto queda cansada, queda lastimada en cierta medida, dolorida, con sus órganos genitales ahí que tienen que reacomodarse de vuelta. Ya el marido ya la quería andar molestando. Lo que no me queda claro es si la mujer podía estar con el hijo al octavo día cuando lo circuncidaban.
No sé, supongo que sí, no lo sé. Quizá no, No. ¿eh? Por estas medidas. Sí, habría Pero que preguntar. horrible, pobrecito, que le hacían eso y todavía sin la madre. Habría que preguntarle a algún rabino, le voy a preguntar, quizá hoy sí, porque hoy es otra historia, ¿no? Pero le voy a preguntar, tengo rabinos amigos yo que le hago este tipo de preguntas, ¿no? Pero bueno, ven ahí también ese periodo de purificación, también era un periodo que la mujer no la molestara, estaba con su bebé, venía dolorida, venía con necesidad de acomodar su organismo de nuevo a una situación de normalidad, llamémosle, de no estar embarazada. Y bueno, entonces el marido tenía que dar el molde, por lo menos por un mes, ¿no? Y si era nena, por 2 meses. Entonces, también una forma de ayudar a la mujer, ¿no? A que tuviera su tiempo para ella misma. Todas estas cosas tienen, como diríamos, consecuencias también, ¿no? O sea, tienen un lado y otro lado, una explicación y otra explicación. Nada es unilateral, ¿no? Todo ayuda a entender cómo era la vida social de la época, ¿no? Y si la mujer le quedaba luz, necesitaba un tiempo de descanso, bueno, ahí Claro. la Eso religión, sí, eso es lógico, eso es el tiempo de reposo y de claro, descanso y de amamantamiento más frecuente. Lo que no me queda claro es si en ese tiempo tenían que llevar tenían que hacer ofrendas también, me parece, ¿no? yo supongo que no, si estás impura no ¿No? puedes hacer ofrendas. En la impureza, la mujer no podía participar de ritos sagrados, digamos. O sea que ahora que estoy pensando, es muy probable que a la circuncisión no fuera. Pero No no, lo fue. voy a preguntar, ¿eh? Yo sé que hoy sí, pero voy a preguntar, pero hoy es otra historia. Además, hay judaísmos y judaísmos, ¿no? Hay distintas cosas, ¿no? Así como hay cristianismos y cristianismos. Pero me estoy imaginando ahora que la lógica de esa época sería que la mujer no participaba de la circuncisión, que estaba impura, debe haber sido cosa de hombre, realmente que no lo sé. No, y además hay una cuestión que es, tampoco podían estar los varones y las mujeres en un mismo lugar. Supongo que si No, estaban los no, claro, sacerdotes claro. haciendo la Sí, circuncisión, sí, no sí. creo que hayan, porque de hecho hoy en los ortodoxos uno ve, yo me acuerdo cuando vivía en Once, en el templo, cuando había un casamiento, ponían como un biombo y las mujeres entraban por un Sí, lado y los claro, hombres entraban por otro. claro, por Entonces, supuesto. no sé si... No, no, seguro. Y en Bueno, la chicos, fecha lo posterior tengo que también. dejar porque tengo otra clase un ratito, ¿no? Bueno, seguimos la semana que viene. Bárbaro. Los que todavía no entraron a la plataforma, métanse allí, escribí algunas cositas, yo ya contesté algunos, está muy bueno todo, pero todavía hay espacio para más, ¿eh? Nos vemos Bueno, la semana que muchas viene. gracias. Que sigan Abrazo a bien. todos. Chao. Muy Gracias. rico.